¿Ha recibido usted alguna vez una mala noticia? ¿Y le ha tocado dar una mala noticia? Es una tarea difícil, ¿no? Muchas veces uno quisiera evitar esto. Pero en la Biblia hay un oficio que era así de duro y que nadie quería, que era el de profeta, ¿no? Hoy todos quieren ser profetas, pero ser un profeta según Dios era algo terrible. Porque el profeta estaba puesto para hablar de parte de Dios a un pueblo y nunca comenzaba con buenas noticias. Si Dios hablaba era porque el pueblo se había desviado. Hoy vamos a considerar Isaías 1 y mi oración venía siendo esto, de que no hay otra forma de decirlo, ¿sí? Pero son necesarias estas palabras para nosotros, para el bien de nuestras almas. Si usted ha estado atento a las últimas predicaciones, el Señor nos viene hablando, ¿sí? Vimos la historia de Oseas, la historia de Samuel. El Señor nos viene hablando y debemos estar atentos, ¿sí? Mi oración al Señor es que, oyendo hoy el diagnóstico, no temamos al bisturí de Dios, sino que nos entreguemos en sus manos para ser sanados. Que nosotros podamos entender lo que Él habló a su pueblo en este tiempo particular de la historia redentora, pero que entendamos que es para nosotros también, ¿sí? Nosotros somos su pueblo. Vamos a estar viendo Isaías 1, el comienzo del libro del profeta, rápidamente, para entender por qué escribía Isaías, por qué hablaba esto. Usted sabrá por la historia bíblica que Israel se dividió en dos reinos. Reino del norte, reino del sur, un reino caracterizado por la impiedad, el reino del norte. El reino del sur tuvo algunos buenos reyes piadosos, ninguno perfecto. Y Isaías es levantado por el Señor, esto es 8 siglos antes de Cristo. Es levantado por el Señor para hablar al reino del sur, a Judá. Un reino que parecía que todo estaba bien. El reino estaba siendo prosperado, se expandía el territorio, estaban edificando, pero había una decadencia espiritual terrible. El norte, uno podría decir, bueno, se lo merecía. Desde el principio se desviaron. Pero lo que vamos a ver también, lo terrible es que el Señor envió profetas tanto al norte como al sur. El norte recibió lo que Dios le había prometido, el juicio, fueron llevados cautivos, ¿sí? Y lo terrible es que el reino del sur, viendo todo esto, siendo ellos mismos amonestados, no oyeron la advertencia del Señor y recibieron el mismo pago. Este es el ambiente en el que habla Isaías. Este es el contexto en el que el Señor los llama a advertir sobre un inminente juicio, como así también los llama para traer el consuelo para el remanente que en fe se vuelva a Él. Leemos la palabra del Señor, estemos atentos. Isaías 1, versículo 1, vamos a leer hasta el verso 20. Dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún?
¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida. Vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Hasta ahí, hermanos. Como usted habrá visto, el libro de Isaías comienza con frases punzantes, pero también ofrece el bálsamo. Dios pone ambas palabras en el profeta, tanto de juicio como de esperanza. El profeta, como un médico espiritual, debía presentar el diagnóstico divino. Y no hay buen médico que hable solo buenas noticias. El médico está para hablar lo que ven los estudios. El diagnóstico no era bueno, pero debía ser dado. El pecado debía ser tratado. El juicio vendría y nada haría disuadir a Dios del mismo. Pero con todo, el Señor llamaba a su remanente en medio del reino del sur. Lo llamaba a arrepentirse de sus pecados y a creer en una promesa de salvación posterior. Luego de situarse Isaías en el verso 1, él dice: ¿cuándo fue su ministerio? ¿En qué días? En días del rey Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Ese periodo abarcó alrededor de 60 años. 60 años. Luego de esto, en los versos del 2, desde el verso 2 hasta el verso 9, Isaías con un estilo único. Muchos lo comparan a Isaías con su elocuencia, su talento, su capacidad con Pablo, ¿sí? Era un hombre de más capacitado y con un estilo tremendo. Él utiliza 3 imágenes para buscar que el pueblo entienda lo que estaba pasando. El primer escenario que nosotros hallamos es que el profeta lleva al pueblo delante del tribunal.
Desde el verso 2 al 4, dice así: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esta es la acusación contra el pueblo. Acá Isaías llama a los cielos y a la tierra como testigos en juicio contra el pueblo. Hermanos, estas palabras nos dicen que es un escándalo cósmico lo que ha hecho Israel. Es algo que debe espantar a toda la creación. Todo lo que Israel había recibido de Dios por su soberana gracia, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, como diría Pablo en Romanos 9, todo esto de nada le había aprovechado. ¿Por qué? Porque no fue acompañado por fe. Y nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que no procede de la fe en Dios y en lo que Él promete es pecado. Lo que hace Isaías es traer a consideración, a traer a memoria el pacto que Dios había establecido con Israel. Usted se acordará de lo que pasó en el monte Sinaí. Estamos viendo los mandamientos, ¿sí? Ese pacto decía que ellos eran el pueblo de Dios y por tanto ellos se debían por completo a Él. Por esto es tan terrible oír lo que dice en el verso 4: pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Ellos habían sido llamados a ser una nación santa, un reino de sacerdotes. Ellos habían sido redimidos y comprados por Dios y le pertenecían a Él, pero leemos estas terribles palabras. 6 siglos habían pasado de aquel pacto en Sinaí. 600 años. Y no crea usted que es por causa del tiempo que ellos se enfriaron, se desviaron. Si usted conoce el relato bíblico, el Señor mismo dice que desde el principio fue un pueblo de dura cerviz, murmuradores, calumniadores. Y nosotros ahora solo vemos un reflejo de lo que fue en los padres, en los hijos. Como si esto no fuera lo suficientemente lamentable. Palabras semejantes dice el profeta Jeremías. Jeremías profetizó al final de Isaías, ya cuando el cautiverio estaba cercano. Y es terrible ver que Jeremías habla lo mismo que Isaías acá, mostrándonos que Israel, con todas las advertencias, perseveró en sus pecados y no se volvieron a Dios. Jeremías 2, ¿qué dice Jeremías 2? Jeremías 2, 12. Mire el mismo lenguaje que usa acá Isaías, lo trae Jeremías. Jeremías 2, 12 dice: espantaos cielos sobre esto. El verso anterior decía: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Jeremías 2:11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuán terrible. Y continúa Dios. Ahora somos trasladados a otro escenario. Pasamos ante el ojo del gran médico. El verso 5 y 6.
El pueblo es visto como un cuerpo delante de un profesional médico. Y dice, verso 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Todos están enfermos, está diciendo. Desde la cabeza hasta los pies, por dentro y por fuera. No hay nada sano. Supuran y se pudren todos por el pecado. Y lo peor de todo esto, ¿qué es? Es que ellos seguían engañándose a sí mismos, diciendo que todo estaba bien. Pero el remanente de Dios entre la nación apóstata debía reconocer en estas palabras duras la gran misericordia de Dios, porque Él les hablaba para hacerlos volver en sí. Cuando el médico le da a usted malas noticias, usted no se enoja con el médico. Si quiere hacer algo, si quiere tratar el mal. El diagnóstico era terrible, pero Dios jamás buscó destruir, sino sanar. El Señor nos muestra en su luz nuestra podredumbre para que creyendo en su promesa seamos vendados y curados. Ese es el corazón de Dios para su pueblo en Cristo. Eso lo leemos en los términos del profeta Ezequiel, ya en el exilio en Babilonia. El corazón del Señor, Ezequiel 33, desde el verso 10. Ezequiel 33, desde el verso 10. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ese es el corazón de nuestro Dios. Y como si estas dos imágenes no fueran lo suficientemente poderosas, ahora Isaías pone sobre la mesa las maldiciones prometidas por Dios a los quebrantadores del pacto. Al igual que Elías, usted recordará la historia de Elías, que Elías oró y la lluvia cesó. No es que a Elías se le ocurrió, no, Elías estaba recordando el pacto. Y es lo que hace Isaías acá. Él, en la imaginaria, en la mente del pueblo, los insta a salir al campo y observar. Vean, les dice el Señor al pueblo. Miren lo que dice allí en el verso 7 de nuestro texto. Vuestra tierra está destruida. Era algo evidente. Vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como caballa en melonar, como ciudad asolada. El profeta pareciera decirle, ¿acaso la miseria y la desolación que es tan evidente que ustedes ven cada día no los va a hacer volver en sí? ¿No ven que esto es lo que Dios había dicho? Busca hacer razonar al pueblo. Busca guiarlos a examinarse seriamente. Y esto es también para nosotros. Ellos debían ser humillados por causa de sus pecados. Pero acá en el verso 9 resplandece también la gracia de Dios. ¿Qué dice el verso 9? Si Jehová de los ejércitos
no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Si ellos aún seguían de pie, si aún no habían sido devorados por sus enemigos a causa de sus pecados, no es que fueran de alguna manera mejores que Sodoma o Gomorra. Solamente eran preservados por Dios, por su soberana gracia. Porque aún Dios tenía que cumplir su propósito. Aún el Mesías tenía que venir y ese Mesías vendría de Israel, a pesar de Israel. Usted conocerá lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Por causa de sus pecados ellos merecían lo mismo. Fuego del cielo que los consumió, dice. Y esa es una imagen vívida de la ira de Dios sobre el pecado. Y el profeta dice, nosotros merecemos eso. Solo por Dios estamos preservados. La nación había seguido la apostasía. Pero Dios guardaría un remanente. Porque Dios permanecería fiel a su pacto. A pesar de Israel, a pesar de la infidelidad repetida y vil del pueblo, Dios no dejaría caer a tierra ninguna de sus promesas. Entonces, acá la primera aplicación para nosotros, pueblo de Dios. Pueblo de Dios, considera con atención lo que Él es. ¿No ves lo terrible que es dejar a Dios? ¿Acaso no es correcta la ira de Dios ante tan grande infidelidad e ingratitud? No leas lo que fue de Israel como algo ajeno a ti, porque todo esto, nos dice Pablo, es para amonestarnos a nosotros. Quizás estás aquí hoy, pero la pregunta es, ¿tu corazón se está volviendo atrás de Dios? Hay pecados que estás tolerando, que estás atesorando cuando el Señor te manda a darle muerte. El Señor, porque es fiel, nos confronta. No para que endurezcamos nuestros corazones, sino para que corramos a los pies de aquel Cristo precioso, que es el único que nos puede sanar y restaurar. Pero también, como hablábamos al principio, hay algo serio que debemos considerar. Judá, el reino del sur, fue advertido. Además de los profetas que eran enviados, ellos vieron la destrucción del reino del norte y siguieron por esa misma senda. Usted va a leer ahí en Amós 4. Amós, uno difíciles. En Amós 4, cómo el Señor le habló al reino del norte. Amós 4:6. Si no lo encontró, le leo, después lo busca. Amós 4:6. Estas palabras habló el Señor al reino del norte. Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Qué terrible esto. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses ante la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestras muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes.
con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Cuán terrible, hermanos. Cuán terrible la dureza del corazón humano. Que esto no se diga de nosotros. Que no se diga que por causa de la necedad, cuando el Señor nos amonestaba, nosotros vimos el juicio quizás en otros y fuimos soberbios para creernos mejores, para creer que Dios se olvidaría. Si dependiera enteramente tan solo de nuestra fuerza de voluntad, jamás lograríamos caminar con Dios. Pero Él jamás ha pretendido de nosotros la autosuficiencia. Lo que Dios pretende de su pueblo es que reconozcamos nuestra debilidad y que con sincero y humilde corazón podamos experimentar más y más las abundantes riquezas de su gracia en Cristo. Usted va a ver cómo el Señor describe a su pueblo. Me encanta cuando le dice: manada pequeña, no teman, gusano de Jacob. Ese no debe avergonzarnos ser llamados así, porque en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Sigamos adelante. Desde el verso 10, nosotros quizás podríamos pensar, al leer que Israel dejó a Jehová, pudiéramos pensar que ellos solo se olvidaron de Él, que se volvieron a los ídolos, y esto es parte de lo que sucedió. Pero la gravedad del pecado de Israel se profundiza. Vamos a ver ahora porque ellos seguían cumpliendo lo externo de la religión, pero sin un corazón para Dios. Estaban manchados de la sangre del pecado, pero ellos decían: todo va bien. El verso 10, este lenguaje no le habla a Sodoma y a Gomorra, le habla al pueblo. Le dice: príncipe de Sodoma, verso 10, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Isaías habla al pueblo, se dirige a los líderes de la nación, pero todos son reprendidos por esta religión hipócrita y abominable ante los ojos de Dios. Dios era el que había establecido el culto, el servicio en el templo, pero ahora el pueblo era repudiado. ¿Por qué? Porque aunque en la apariencia estaban obedeciendo, en lo íntimo ya se habían apartado de Dios hace mucho. El domingo pasado nos recordaba el Señor una realidad, es que fuimos hechos para adorar. Y Dios es el único digno de recibir toda la adoración del hombre y de la mujer para siempre. Pero también vimos que solo hemos de adorar a Dios como Él lo ha establecido. Quizás alguno puede pensar: ¿por qué se enojó tanto Dios si al final ellos estaban cumpliendo? Usted lee ahí, dice multitud de sacrificios, de día, de noche, cada día. Pero ¿por qué esto es tan detestable para Dios? Nosotros necesitamos entender que cada una de estas cosas
que Dios había ordenado respecto a su adoración, Él las había establecido temporalmente y con el propósito de apuntar a Cristo. Entonces, por esto es una grave ofensa. Por eso estas grandísimas multitudes de animales que eran sacrificados eran un insulto para Dios. ¿Por qué? Porque no era fruto de la fe. Era un insulto. Ese es el lenguaje que usa acá el verso 12. ¿Quién demanda de vuestras manos esto? Cuando se presentan delante de mí para hollar mis atrios, para pisotearlos. No se trataba de ofrecer el animal más gordo o de gastar todos los recursos para demostrar una piedad, sino que era una obra de fe. Cada sacrificio apuntaba al perfecto Cordero y ellos debían esperar por ese Cordero, el que podría cubrir sus pecados. Nosotros vemos esto desde el principio. Allí en Génesis, usted recordará que dice que Abel agradó a Dios y así sus ofrendas. Primero el corazón. ¿Por qué? Porque Abel tuvo la fe en lo que Dios había prometido. Es un asunto del corazón. Dios exige el todo del hombre, el corazón, la mente, los afectos, y así las obras son una consecuencia. Pero obedecer en lo externo, sin un corazón ofrendado en sacrificio vivo y santo, como dice Pablo en Romanos, ¿de qué sirve? Y peor aún, vemos que acá añade, provoca la ira de Dios. Nosotros entendemos que ese sacrificio vivo, nadie tiene que morir porque ya murió Cristo. Es una vida ofrendada a Él y esto es solamente a través de la fe en Cristo. Fuera de Cristo nadie puede agradar a Dios. Y todo acto religioso de los hombres solo lo provoca justamente a su santa ira. Ahora, detente por un momento, quizás estás pensando, bueno, yo sirvo en la iglesia, yo vengo todos los domingos, reunión de oración, GPS, y tú estás descansando en esto, diciendo, porque hago esto, esto y esto, estoy bien con Dios. Pero tu corazón es rebelde. Estás en un estado peligroso del alma si estás así. El autor del Epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, inspirado por el Espíritu de Dios, estaba advirtiendo a los creyentes sobre la apostasía, sobre renunciar a Cristo, sobre volverse atrás. Y usa palabras que nos deben hacer temblar a nosotros si entendemos que las palabras de Dios son eternas y se aplican a todo el que se llame cristiano. Esto nos debe llevar a nosotros a examinarnos celosamente nuestros corazones. Dice Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, en el contexto era abandonar a Cristo para dejar de ser perseguido. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oh hermano, no menosprecies a Cristo.
No pisotees su sangre en incredulidad. Leímos que Israel pisoteó los atrios de Jehová, viniendo con toda la ceremonia, pero con corazones manchados de pecado. No sigamos tal senda de horrible hipocresía, sino nos amparemos bajo la sombra de la cruz. Corramos a Él creyendo sus promesas, creyendo que por fe recibiremos gracia abundante que perdona y que transforma. Examínate, ¿cómo estás adorando a Dios? La religión externa, sin sinceridad de corazón delante de Dios, hemos visto que es abominación. Cuando el corazón no está bien, el sacrificio no sirve de nada. Ruega, cristiano, ruega a Dios con sinceridad, desnudo delante de Él, creyendo que eres oído y que recibirás lo que Cristo promete. Ruega que Él transforme tu corazón. Ruega, Señor, cambia mi corazón, perdona mi maldad. ¿Qué vemos en los versos que siguen? El verso 13. A todos los holocaustos y sacrificios, ellos acumulaban maldad sobre maldad, con ceremonias que aparentaban piedad, pero que no eran sino hipocresía y orgullo disfrazado. Dice el verso 13, no me traigáis más vana ofrenda, dice el Señor. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes la tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Ellos guardaban celosamente cada día de reposo, cada fiesta mensual, anual. Ellos convocaban grandes asambleas para llamar al pueblo al ayuno y a la oración. Pero todo esto sin considerar nunca a Dios. Era una excusa a Dios para su religiosidad. El incienso había sido establecido para tipificar las oraciones de un pueblo santo a su Dios. El día de reposo había sido dado por Dios para que sus santos descansen de lo terrenal y busquen su rostro. Cada día las multitudes se congregaban en el templo para cumplir con el deber religioso. Pero todo esto era detestable y repugnante para Dios. Ese es el lenguaje que usa el profeta. Por eso les decía que es palabra dura. Él ve el culto de ellos como vil idolatría. Como les decía, si no adoramos a Dios según Cristo, somos los peores de los idólatras. Pero Dios nos ha dado su espíritu para adorarle como a Él le agrada, que es por fe. La iniquidad de Israel era tan grande que ellos merecían, ellos merecían el castigo que experimentó Sodoma y Gomorra. Sin embargo, a pesar de todo su odioso pecado, ellos continuaban yendo al templo y ofreciendo todo lo que la ley estipulaba, como si todo estuviera bien entre ellos y Dios. Tenían una forma de religión, pero no sabían nada acerca de su poder ni de su realidad. Estaban satisfechos consigo mismos y lo que Dios decía no les importaba. Esto nos recuerda a nosotros, nos advierte que trágicamente es posible frecuentar una iglesia, participar de todo lo externo del culto, pero sin sinceridad ni verdad. Entonces el Señor nos pregunta nuevamente, ¿cómo estoy adorando? Nosotros conocemos el testimonio bíblico. Siglos después, cuando el Señor vino,
vemos que esa raíz de hipocresía religiosa siguió en los fariseos. Y el Señor confrontó duramente una y otra vez esa hipocresía. Es triste, pero nos debe advertir que esto también sucede hoy. Nos guardemos de esta levadura, ¿sí?, que envenena el corazón. Si tu confianza está en la membresía a la iglesia local, si tu confianza está en que conoces la sana doctrina, si piensas que porque ya te bautizaste, porque participas cada mes de la mesa del Señor, si piensas que haciendo todo esto estás bien con Dios, pero Cristo nunca pasó en tu cabeza, esta palabra es para ti. Porque el Señor nos llama por su evangelio a descansar única y enteramente en Cristo. Cristo es la vida del cristiano, es el todo, de día, de noche, al principio y hasta el fin de nuestros días. Es Cristo nuestra única gloria, toda nuestra esperanza en vida y muerte, solo Cristo. Hoy el Señor nos llama a arrepentirnos, nos muestra que estamos errando, pero también promete perdón y restauración. ¿Obedecerá su llamado? También somos advertidos, el verso 15, somos advertidos contra endurecer el corazón. El Señor dice, ya no iré, ya no miraré. Verso 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Esta es una advertencia, otra advertencia. Les dice al pueblo, no sigan por esta hipócrita religión de apariencias, sin tratar con la mancha aborrecible del pecado que los cubre como sangre. Creo que no hay una imagen más grotesca de las películas de terror, cuando está lleno de sangre todo. Esa es la imagen que usa Isaías. Ciertamente puede ser de que había algunos violentos que habían tomado la vida de sus prójimos, pero este texto no apunta a eso, sino a que todos eran culpables ser homicidas de corazón, como el Señor Jesús lo dijo en Mateo 5. Mateo 5, 21. Las palabras del Señor. Mateo 5, 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos. Jesús dice esto, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oh, escucha la voz del Espíritu. Todos necesitamos examinarnos a la luz de esta palabra. Hay odio, hay resentimiento, hay envidia, hay celos, hay orgullo, hay menosprecio o algún pecado semejante contra algún hermano. Debes preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué? El Señor nos llama a arrepentirnos y nos llama volviéndonos a Él a tomar decisiones concretas para que nuestros corazones no sigan igual. Pablo decía que no ignoraba las maquinaciones de Satanás. Y nosotros también no debemos ignorar la obra de Satanás. No debemos dar lugar cabida. Debemos correr a Cristo y por su Espíritu rogarle que podamos desarraigar toda raíz de amargura que envenena el corazón y que nos roba el gozo. Una aplicación concreta nos llama a examinar nuestras relaciones. Marido, ¿estás siendo áspero con tu mujer? ¿Por qué? Mujer, ¿te está costando someterte a tu esposo en lo que es legítimo?
¿Por qué? Hijo, ¿estás honrando a tus padres con las decisiones que tomas? ¿O es la murmuración lo que gobierna tu corazón? El creer que siempre tienes la razón, el no escuchar la advertencia. Cristo nos dice que del corazón es que nace todo homicidio y pecado. Y es por tanto el corazón lo que debemos traer a los pies de la cruz. Solo Él nos puede sanar verdaderamente. Y Él lo ha prometido. Ninguno el que venga a Él será avergonzado. El texto nos dice que el Señor no soportará para siempre. Su grandísima paciencia y tolerancia es para que el hombre proceda al arrepentimiento, no para que siga pecando. Él le dice, no multipliquen sus oraciones. Mis oídos no atenderán. No continúen con las apariencias, porque mis ojos no pondré sobre ustedes con favor. Ellos amontonaban súplicas y ruegos, buscaban torcer el brazo del Señor para que obre a favor de ellos, siguiendo ellos por caminos impíos. Extendían sus manos al cielo, aparentando piedad, pero el gesto externo no es un verdadero sacrificio delante de Dios, porque no era un fruto de un corazón contrito y humillado. No había fe verdadera en ninguna de estas obras, por más que aparentaban. Lo que el Señor dice, antes de cualquier cosa todos deben arrepentirse, deben dejar sus iniquidades y aprender a hacer justicia. Y esto nos debe llevar a considerar de que ¿dónde aprenderemos esto sino a los pies de Cristo? Solo en Cristo. Él dice, aprended de mí. Aprended de mí. El verso 16 es realmente maravilloso. Porque en medio de estas densas tinieblas del pecado de Israel, en medio de estas densas tinieblas, la miseria del pueblo, aquí es que resplandece Dios trayendo esperanza. ¿Qué dice el verso 16? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ellos son llamados al arrepentimiento. Dios exponía el pecado con toda la claridad posible, pero era para que ellos vuelvan en sí. Él era el único que podía sanarlos y lo estaba llamando. Debemos entender que arrepentirse es más que lamentarse por fallar. Es un corazón quebrantado ante Dios, que se duele por haber sido infiel a Dios. El corazón contrito y humillado no es rechazado por Dios, porque tal corazón descansa en Él. Nos reconocemos culpables, nos duele pecar contra su santo nombre. Nos sabemos dignos de muerte, pero nos amparamos en esa gran e incomprensible misericordia que Dios nos promete en Cristo. Aquí Isaías utiliza una imagen muy recurrente en las Escrituras, que es el de despojarse de vestimentas. Cubrir la desnudez. Dice el profeta que arrepentirse es quitarse toda vestimenta de pecado. En este contexto es justicia propia. Dice, humíllense ante Dios y renuncien a todas estas obras que con las ustedes pretenden ganarse el favor de Dios, porque han visto que es iniquidad ante sus ojos. Nuevamente, volvemos al principio mismo. Usted recordará que cuando nuestros primeros padres pecaron, ¿qué hicieron? Buscaron cubrir su desnudez con la hoja de la higuera. Pero el Señor les decía, no, ese no es el camino. Y es el Señor que hizo el primer sacrificio. Y esto señalaba a Cristo.
Allí estaba Dios desde el principio apuntando que no sería cualquier forma, sería la manera de Dios, porque desde el principio estaba Cristo allí. Es solo Cristo, el Hijo de Dios, el único que puede cubrir nuestra culpa, nuestra vergüenza y pecado. Jamás el hombre iba a poder recuperar lo que perdió, pero solo es porque a Dios le agradó que ha provisto redención por medio de su Hijo, ese sacrificio justo y perfecto. Este arrepentimiento del pecado, tanto de corazón como de obra, es necesario e incluye tanto abandonar lo malo como abrazar lo bueno. Dios les llama a hacer justicia. Eso lo vemos en el verso 17. Dios les llama a ver por el prójimo más necesitado. Este era el corazón de la ley. Y respecto de nosotros, ¿qué nos dice? Podemos decir que amamos a Dios, que conocemos su amor, pero eso no produce amor por su ley y amor por los perdidos, por nuestro prójimo. ¿Acaso nuestras obras muestran frutos dignos de arrepentimiento? Lo que hago, lo que dejo de hacer, ¿qué manifiesta de mí? ¿Estoy siguiendo a Cristo o no? Obedecer, como decíamos, obedecer lo bueno y justo que Dios demanda, nos es imposible si no estamos en Cristo. Pero si estamos en Cristo, si tenemos el sello del Espíritu, todo cambia. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, por esta realidad, permaneciendo en su amor, es que podemos vivir esta ley santa, agradable, deleitarnos en ella, esforzarnos por ella, pero no para ganarnos nuestra salvación y para conservarla, sino porque ya somos sus hijos. Y esto es para siempre. Pero Dios no se queda allí. Siempre va más allá. Al llamado al arrepentimiento le precede el llamado a creer. Ellos aún se habían apartado de Dios. Todos se desviaron. Eso es lo que vimos. Quebraron el santo pacto. Y en toda la santa justicia divina merecían perecer eternamente. Pero acá Dios resplandece con su evangelio, con sus promesas en Cristo. ¿Qué dice el verso 18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No solo debían arrepentirse de sus muchos pecados y ya no permitir que ese estado de cosas continuara, sino que ahora eran invitados a dialogar con Dios. Decía Spurgeon, es muy misericordioso por parte del Señor invitarnos a dialogar con Él. Qué condescendencia del Altísimo que está dispuesto a conversar con los rebeldes. Su voz que sacude la tierra con tormentas impetuosas, esa voz del Todopoderoso, Creador y Juez de todo, es la voz que habla al pueblo y le dice, venid. El llamado del Evangelio es el mismo. Somos llamados a arrepentirnos, pero no hemos de quedarnos allí, sino que hemos de correr a Él en fe a sus promesas. Somos llamados a arrepentirnos, pero también a creer y que nadie separe lo que Dios ha unido. ¿Qué es este creer en nuestro texto? ¿Qué es este creer? Es entregarse por entero a las promesas de Dios. ¿Y qué es lo que Dios está prometiendo acá en el texto? A todos los arrepentidos. ¿Qué era lo que debían abrazar ellos por fe? Que serían lavados y limpiados por el mismo Dios contra el cual habían pecado. Qué
glorioso esto. ¿No te da ganas de decir aleluya? Maravillosa gracia divina. Dios no solamente no da al hombre lo que merece por sus pecados, sino que le da todo lo contrario de lo que merece. No merecemos el perdón, no merecemos la reconciliación, no merecemos la adopción, no merecemos la justificación, no merecemos nada de estas bendiciones, pero Él nos las da en Cristo. Todo esto, toda bendición espiritual la recibimos en el Hijo amado. Ese debe ser nuestro gozo, nuestra corona, nuestro todo. Decir, alabado sea el Señor. Indigno soy, culpable soy, pero Él me ha dado a Cristo. Dios promete que eliminará los pecados por completo. La grana se convertirá en nieve y el carmesí en blanca lana. Esto está vinculado con el verso anterior que decía que estaban manchados de sangre. La grana y el carmesí representan el pecado como si fuera el tinte más profundo, la mancha más terrible que no puede ser quitada, salvo por la gracia de Dios en Cristo. Esto es realmente glorioso si nosotros hemos alcanzado a entender la terrible condición en la que estaba Israel. Y si nosotros conocemos un mínimo, un ínfimo de lo que significa que Dios sea 3 veces santo. Este Dios que declara, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Es el mismo que acá promete a los pecadores que se arrepientan ser limpiados de sus iniquidades. ¿No es maravilloso esto? El hombre puede reformarse exteriormente, puede dejar los vicios, puede volverse muy estricto en seguir una forma de religión, de moralidad, pero no puede borrar, quitar, cubrir la mancha de su pecado delante de Dios. Si hemos de ser limpios, solo Dios puede hacerlo. Y esa es la gloria del Evangelio. Esto estuvo muy claro en la mente de los creyentes desde el principio, no es cosa nueva. Es lo que David conocía muy bien en su famoso Salmo 51. Y es lo que nosotros necesitamos también, jamás olvidarnos, recordarnos cada día. Señor, lávame de mi maldad, dice el Salmo 51. Presta atención a las palabras que usa. Estamos aprendiendo a leer, a orar la Biblia. ¿Cómo ora David luego de su terrible pecado? Dice, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra tú, Señor, borra mis rebeliones. Lávame tú, Señor, más y más de mi maldad, y límpiame tú de mi pecado. Purifícame tú, Señor, con hisopo y seré limpio. Lávame tú, Señor, y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra tú, oh Señor, mis maldades. Crea tú, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor no resuelve el problema del pecado negando la culpa del pecador, sino quitándola. Es Él el que quita nuestro pecado y lo pone sobre su Hijo amado. Es Él quien trató a aquel en quien se complace absolutamente su alma como el verdadero pecador de pecadores en nuestro lugar. Y solo así es que podemos ser cubiertos con ese manto carmesí de su sangre, que es perfecta justicia para todo el que cree. Asombrémonos, hermanos, verdaderamente al considerar esto que Dios ha hecho, esto que Dios ha prometido y que se ha cumplido en Cristo, pero no dejemos de ver la otra cara de la moneda. Hemos visto ese manantial que fluye de Dios, que limpia a todo el que se arrepiente y cree. Pero, ¿qué dice el verso 19? Tan firme y ciertísima como es
la promesa de limpieza para todo aquel pecador que se sabe inmundo e incapaz de lavarse por sí mismo. Tan firme como es la promesa para todo el que corre a esta fuente divina de aguas vivas que es Cristo, igualmente solemne y firme es la segura promesa de la espada del juicio sobre todo hombre y mujer que persiste en su rebeldía. Para todo aquel que persista en sus pecados, desobedeciendo la voz del Señor que habla. Dice el verso 19, si ustedes quieren y oyen, comerán el bien de la tierra. Pero ¿qué dice el verso 20? Si ustedes no quieren y fueren rebeldes, serán consumidos a espada. Esto nos debe hacer temblar porque la boca de Jehová lo ha dicho. Estas palabras sabemos que son fieles y verdaderas. Tan cierto como que Dios es Dios. Tan cierto como que Cristo ha obtenido una perfecta salvación por medio de su cruz. Así de verdadero y seguro es el juicio de Dios para todo el que persiste en su maldad, sin arrepentirse, sin volverse a Dios, sin rendirse absolutamente al Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. Yo te pregunto, ¿tienes al Hijo? ¿Qué es lo contrario de la vida? ¿Y el que no tiene al Hijo? No te estoy preguntando si eres miembro de una iglesia. No estoy preguntando si te has bautizado, como hablábamos, o si eres regular en cada culto, en cada participación de la cena del Señor. Jóvenes pueden haber crecido en la iglesia. Se te puede haber predicado una y otra vez sobre Jesús y su cruz. Pero yo te pregunto, ¿conoces a este Jesús? Si no tienes al Hijo de Dios, si no le has conocido aún, si Él no te salió al encuentro, si Él no te ha resplandecido en lo oscuro de tu alma y lo ha transformado todo para siempre, entonces no tardes más y clama a Él. Arrepiéntete de tu maldad y cree su promesa para todo el que pone la fe en su sangre preciosa que lava y santifica, en su obra perfecta, el justo por los injustos, el inocente por los culpables, el Hijo de Dios por los enemigos de Dios. Solo por eso, solo por su obra, por la fe en que Él hizo eso por mí, es que en verdad puedo ser reconciliado con Dios. En verdad es que Dios me ve y no ve mi pecado, sino ve la justicia de Cristo que me cubre. La aplicación final. La boca del Señor ha hablado, hermanos. ¿Cómo responderás? Su palabra eterna no solo nos informa de una historia pasada, sino que nos habla ahora. Nos llama a examinar nuestra religión y la fuente de la misma. Si nuestra religión ha de ser sana, necesitamos ser serios y honestos para examinarnos a la luz de lo que Dios nos dice. ¿En qué estás descansando? ¿Estás como Israel confiando en lo externo? Cuando tu interior necesita hoy, ya mismo, volverse a Dios. Hermanos, Dios ha dado el diagnóstico y también nos ha provisto la fuente para ser sanados. Cristo, Cristo, Cristo. El Evangelio son buenas noticias no solo para el principio, sino para la vida del cristiano. De principio a fin, considerad aquel. Allí tu corazón, tu mente, tus afectos. Hoy necesitamos ser confrontados para ser sanados. No endurezcamos nuestros corazones, sino corramos a Él. Él es esa fuente eterna abierta que trae sanidad a las naciones. El Evangelio de Dios nos continúa llamando a los cristianos de años y a los que hoy por primera vez creen. El Señor nos dice a todos los sedientos, vengan a las aguas y beban para ser saciadas sus almas.
A todos los que se saben pecadores, los que ven la mancha de su pecado, los que sienten la carga de su maldad, el Señor dice, vengan a Cristo y sean lavados gratuitamente. Esa sangre, carmesí. Solo Dios podía hacer esto y Él lo ha hecho. Honra a Dios. Y la única manera de hacerlo es viniendo a Él por medio del Hijo. Creyendo. Pero también no voy a dejar de amonestarte. Hemos visto el manantial que el Señor provee, pero también la espada nos advierte. A todo aquel que persiste en incrédula indiferencia a la voz de Dios, he de amonestarte porque este es el asunto más serio de todos. Ay de todo aquel que tenga por inmunda la sangre del infinito valor del Hijo unigénito de Dios. Todo el que duda de la veracidad de Dios y de la eficacia de solo la obra de Jesús para perdón y redención. Todo el que persiste en añadir a la fe sencilla obras para ser aceptados por Dios. Este está menospreciando la sangre del Hijo de Dios y no escapará de la ira de Dios. Aún incluso dentro de una iglesia local, incluso profesando la religión verdadera, con el corazón podemos estar lejos de Dios. Que no siga así. Dios ha dado todo juicio al Hijo. Y horrenda cosa es caer en las manos de aquel de cuya boca sale la espada del juicio para vengar su justicia sobre todos sus enemigos. Tomo las palabras del verso 5, tómelas usted. ¿Qué decía el Señor? ¿Por qué vas a persistir en querer ser castigado aún? ¿Todavía seguirás en tu rebelión? Corre a Cristo y huye de la ira venidera. Cree en Él y serás eternamente salvo. Serás hecho una nueva criatura y serás reconciliado con Dios para siempre. Oh, que el Señor nos ayude. Oramos. Padre Santo, 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 gracias por Cristo. Gracias por Cristo. Gracias por Cristo. Oh Señor, tú has hablado, Señor. Nuestros corazones desnudos están delante de ti. Corta lo que hay que cortar. Sana, Señor. Aviva tu iglesia. Aviva tu iglesia. Despiértanos, oh Dios. Gracias por este glorioso evangelio, el único evangelio, el que salva a los pecadores, el que limpia a los culpables, el que da vida a los muertos. Todo por el Hijo. Solo por Jesús, por su sangre preciosa. La mancha de nuestro pecado es cubierta por su sangre preciosa. Toda nuestra iniquidad, venimos y nos amparamos a la sombra de la cruz. Él es nuestra justicia. Él es nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra glorificación. Él es todo. Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo Jesús. Santo Dios, ruego por los que tú has de llamar. Todos los que oyeron, Señor, no sean indiferentes a tu voz. Fortalece a tu pueblo, consuélalo, anímalo, que ellos puedan gozarse al recordar nuevamente el evangelio que hemos escuchado esta mañana. Que puedan sus corazones crecer en amor a Cristo al considerar nuestra maldad y cuán grande su justicia, su gracia. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Amén.